Señor quiere hablarnos a nosotros, amén. Estemos orando, estemos clamando por aquellas almas que aún no han llegado, que el Señor pueda estar tocando sus corazones, sus vidas, y aún por la unidad y por la fortaleza de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, para que seamos uno, como dijo el Señor, así como Dios y Jesús son uno, amén. Dicho sea esto, yo no me quiero olvidar de ningún anuncio, preparándonos también porque la próxima Santa Cena va a ser aquí en la iglesia, así que estamos felices. No es este domingo, es el otro. Yo creía que era este, pero no es el otro. Así que ya nos vamos preparando para todas esas tareas que el Señor tiene, si es que no viene antes. Amén. Pero mientras tanto vamos a dar lo mejor de nosotros para darle la gracia al Señor. Así que próximamente también vamos a tener las luces afuera. Por temas de tiempo nunca llego a la hora de que esté abierto el local donde las venden, pero el fin de semana seguramente lleguemos y podamos colocar luces afuera para que en la noche siempre esté alumbrado aquí y también cuando lleguemos podamos estar alumbrados. Amén. Así que todo eso es para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Así que bueno, ahora sí vamos a ponernos de lleno ya en lo que va a ser la palabra, para darle las gracias al Señor. Les pido por favor que estén orando por los jóvenes, por nosotros, por los jóvenes de nuestra iglesia, pero por los jóvenes que han de venir, aquellos que han sido invitados, aquellos que van a venir por primera vez, para que haya un movimiento especial en este lugar y salgan bendecidos. Amén. Así que el título de la palabra de hoy es Sin memoria, imposible olvidar. Todos los que estén anotando ahí, les doy un tiempito para que puedan anotar el título de hoy. Sin memoria, imposible olvidar. Cuando lo tengamos pronto, ya nos metemos de lleno a la palabra. Hay un versículo que todos conocemos, o que la mayoría conocemos, que lo hemos reiterado muchas veces, que Pablo habla en Filipenses 3:13, sobre lo que él deseaba hacer o lo que él estaba haciendo. Le decía a esa iglesia, le decía a los Filipos, decía: yo no es que lo haya alcanzado todo, pero ciertamente olvidando todo lo que dejé atrás, me extiendo para llegar a la meta, al supremo llamamiento. Yo sé que lo hemos escuchado, todos los que están aquí lo hemos escuchado varias veces porque hemos hablado sobre esto, pero este versículo es un versículo que es de rápida lectura, es fácil de entender, como se dice, pero es muy difícil aplicarlo. ¿Por qué? Reiteramos, porque la Biblia no se lee como un libro normal, sino que debemos poner atención en cada versículo, porque es ahí donde el Señor nos habla, nos dirige, nos fortalece, nos nutre, y ahí es donde nosotros podemos avanzar. Y si nosotros nos detenemos en este versículo, podemos llegar a entender algo. Que el apóstol decía: yo quiero llegar hacia adelante, y nos da una pauta de cómo hacer para avanzar. Y hoy lo que el Señor nos va a enseñar es cómo avanzar, cómo no quedarnos estancados en el mismo escalón donde siempre caemos, o quedarnos estancados en el mismo escalón donde siempre estuvimos. Si Dios no quiere que la iglesia permanezca siempre en el mismo lugar, sino que Él quiere que vayamos creciendo de gloria en gloria, que vayamos acercándonos hacia Él, hacia su medida. Pero muchas veces nos pasa que nos quedamos estancados en un escalón. Y a muchos les pasa que ese calor los hace retroceder, o ese calor los hace enfriar y los mantiene personas tibias, que no son ni frías porque no se van de la iglesia, ni calientes porque no buscan más. Y por lo tanto es un problema grave. Pero aquí el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy importante de cómo hacer para seguir. Y dice: por lo tanto yo, olvidando todo lo que dejé atrás, prosigo a la meta. Y esto quiero que lo podamos guardar y que lo podamos grabar en nuestro corazón. Lo importante de olvidar, de aprender a olvidar y de aprender a proseguir. Claro, es fácil decirlo, como decíamos, es fácil decir, bueno, hay que olvidar. Pero muchos de los que están aquí dirán: pero pastor, ¿cómo hago para olvidar? No es fácil, el olvidar no se genera con una imposición de manos. Tú no vas a pasar aquí adelante y yo te voy a poner la mano y tú te vas a olvidar de aquella persona que te lastimó. No funciona así. Tampoco funciona repitiendo varias veces: me olvido, me olvido, me olvido. Tampoco funciona de esa manera. Ni tampoco funciona declarando. Tú no puedes decir: declaro que me olvidé de aquel que me lastimó. Sino que hoy vamos a aprender cuál es la manera que el Señor nos enseña a olvidar mediante el apóstol Pablo. Que no se trata más que, como decíamos en el título, tener memoria. Y aunque parezcan cosas contrarias, para poder olvidar debemos usar de nuestra memoria. Porque quiero que vayamos a buscar en Hechos, capítulo 28, bendito sea el nombre de Jesús.
para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta preciosa noche. Hechos capítulo 28, del 1 hasta el 6. Cuando lo encontramos, como siempre, decimos fuerte amén. El que demora un poquito, no se preocupe, búsquenlo en su Biblia. Es importante que aprendamos a buscar la palabra, que tomemos nuestro tiempo para ejercitarnos en el Señor. Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Amén. Padre, te pedimos en esta noche, como siempre que tú nos has convocado, que nos hables, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Necesitamos el pan nuestro de este día y que tú nos fortalezcas, nos transformes y nos enseñes. Porque para eso venimos a este lugar, Señor. Porque sin entendimiento tu pueblo perece, Señor. Por lo tanto necesitamos entendimiento en estos tiempos para poder crecer, para poder vivir y tener vida en abundancia. Así que, Padre, leemos tu palabra con total humildad, respeto, sabiendo que tu palabra es santa, Señor. Y que tú habitas en ella, que tú eres el Verbo hecho carne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, háblanos en esta noche. Amén. Dice así la palabra del Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese de muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Este es el relato de un Pablo que había salido de Jerusalén, había sido llamado por Dios, había sido convocado por Dios, había sido transformado por Jesús. Jesús mismo se le apareció. Y ahora estaba llevando un viaje a cabo. Este Pablo venía de unas cuantas circunstancias adversas. Era un Pablo que no venía pasando un momento de los mejores. Él estaba siendo perseguido, él estaba siendo atacado, él había sido le habían intentado quitar la vida en muchas circunstancias y se encontraba ahora en problemas. Bueno, la historia de Pablo luego de su conversión fue un poco así. Él es llamado por Jesús, como decíamos hace un momento, y Jesús le dice: es tiempo de que conozcas la verdad. En otras palabras, estás persiguiéndome a mí cuando yo quiero que tú seas aquel que yo use para su trabajo. Y entonces Pablo empieza un camino en el cual los mismos judíos quisieron matarlo. Cuando él empezó a hablar, quisieron matarlo porque él hablaba de Jesús. Y en un momento, para que no lo matasen, tuvo que intercederse a los romanos, el pueblo romano o los que estaban ahí. Y lo pusieron preso y lo separaron del pueblo porque lo querían matar, lo querían atacar, lo querían asesinar por lo que él estaba diciendo. Por lo tanto, él empieza a defender sus pensamientos y empieza a predicar sobre Jesús. Y él empieza de esa manera a conocer también a Dios, a conocer al verdadero Dios, al que él perseguía y quería servir. Y empieza a tener diferentes circunstancias adversas. Por lo tanto, él, cuando lo estaba por matar, dice: yo soy también ciudadano romano, así que pido que me vayan, que me lleven a Roma, porque ahí yo quiero defender mi causa. A lo que este hombre le dijo: está bien, en realidad no tengo nada por lo cual mantenerte preso. Si no hubieras pedido ir a Roma, yo te dejaría libre. Pero como has pedido, entonces te llevaremos. Imagínate esa situación. Pablo no tenía nada por el cual estar preso, pero sin embargo se encontraba tras cadenas. No solamente eso, él estaba a punto de ser libre, pero en realidad decidió ir a Roma. Imagínate en ese momento. Estás preso por predicar la palabra del Señor, y cuando están a punto de liberarte, tú dices: no, yo quiero ir hacia donde Dios quiere que yo vaya. Y las personas que estaban a punto de liberarte te dicen: no tienes nada por lo cual yo te ponga preso, pero como has pedido esto, vas a seguir un tiempo más entre cadenas. Y este Pablo, que tenía que ser libre, viajó en un barco en cadena, viajó preso. Si bien lo trataban bien los soldados que estaban ahí, él estaba preso.
se levanta una gran tormenta, una gran tempestad, y el barco comienza a hundirse. ¿Recuerdan esa historia donde todos se preocupaban porque estaban a punto de morir? Y el barco empieza a hundirse tanto así que se rompe por el fuerte oleaje y ellos tienen que saltar del barco. Una vez que saltaron del barco, se encuentran en un lugar en calma. Una vez que llegaron a tierra firme, se dan cuenta que estaban en Malta. Eso es lo que empezamos a leer ahora. Estaban en una tierra tranquila. Ya habían salido del mar, por lo menos estaban en tierra firme. Y dice que los que vivían ahí los trataron muy bien. Tanto que le prepararon un fuego a la orilla para que ellos pudieran abrigarse. Pero en ese momento que Pablo se sentía bien, que ya todos estaban más tranquilos, Pablo quiso ayudar, porque dice que tomó unos leños para tirarlo al fuego, y ahí mismo la serpiente lo picó, o lo mordió. Y en ese mismo momento dice que Pablo se sacudió la mano para quitar la serpiente y la tiró al fuego. Ahora, mi pregunta es, ¿qué fue lo que lo hizo sacudir la serpiente? ¿Qué era lo que tenía Pablo? Que no se puso a quejar, que era lo que le pasaba a Pablo, que no puso a pensarse todo lo que había vivido. ¿Qué le pasaba por la cabeza a Pablo que no empezó a criticar o a decir, ¿por qué siempre a mí? Un hombre que ahora quería seguir a Dios, él ya sabía de que los judíos no lo iban a recibir todos porque Jesús mismo se lo había dicho en su llamado. Pero luego también tuvo que soportar algunas burlas de las cuales él quizás no estaba tan acostumbrado. Pero además ahora, en el lugar donde estaba cómodo, donde estaba bien, donde había un ambiente familiar, en el lugar donde había un ambiente tranquilo, en ese mismo lugar no podía él creer de que una serpiente estaría escondida. Y quizás muchos de nosotros en nuestra vida, en nuestro peregrinar cristiano, nos veamos venir de dónde vienen los golpes. Nos veamos venir que los golpes vienen de los religiosos, aquellos que no conocen de verdad a Jesús, sino que conocen una religión, que no saben de relación y entonces nos empiezan a atacar, que cuando nosotros nos decidimos por Dios, cuando decidimos confiar nuestra vida a Dios, lo primero que nos dicen, mira que Dios no te va a dar a comer, mira que Dios no te va a cuidar, Dios no te va a dar una casa, Dios no te va a dar un trabajo. Empiezan, y esos ataques nosotros lo entendemos de que van a venir y estamos relativamente preparados. Quizás algunos de los que están aquí hayan vivido, vivirán o están viviendo una tormenta, de las cuales también sabemos que van a venir. Tormentas que atacan nuestra barca y peligran nuestra propia vida. Tormentas que son difíciles de sostener, de esas que nosotros empezamos a temblar y empezamos a darnos cuenta que nuestra vida está corriendo peligro. Pero hoy quiero hablar de otra diferencia. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? ¿Qué es lo que muchas veces nos hace que no avancemos en el escalón de nuestra vida espiritual? Y es cuando en el lugar donde nos sentimos en familia, donde hay un ambiente familiar, un lugar donde nos recibieron bien, un lugar donde nos acobijaron, un lugar donde nos abrazaron después de la tormenta, nos entendieron, en ese mismo lugar había escondido una serpiente. Y ahí se pone un poco más difícil. Porque reitero, uno puede llegar a ver venir algunos golpes. Pero ¿quién le podría explicar a Pablo que después de todo lo que había pasado, aún tenía que vivir que dentro de un lugar donde se sentía cómodo una serpiente lo iba a atacar? Y muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por esa serpiente. Y en el lugar donde nos sentimos más cómodos, en el lugar donde nos sentimos bien, quizás sea la propia iglesia, donde nos abrazaron, donde nos entendieron cuando estábamos en tormenta, donde no fueron los que nos señalaron mientras que los religiosos nos señalaban y nos decían que no teníamos solución. Quizás en ese lugar mismo donde nos sentimos cuidados, había por ahí escondida alguna serpiente. Muchos hemos sucumbido bajo esa mordida de esa serpiente. Muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios cuando sentimos ese golpe que no esperábamos, que no teníamos, una vez que nos pusimos a ayudar. Y sé que muchos de los que están aquí sintieron, sienten o van a sentir esto, y guárdenlo en su corazón porque hoy vamos a hablar y no va a ser tan extensa la palabra.
Sé que muchos hoy están sintiendo o lo van a sentir una mordida en el lugar donde se sentían en familia. No se lo esperaban, no lo veían venir, pero la serpiente estaba ahí. Ahora el problema es qué hacemos con eso. Yo he sentido en los lugares donde me sentía cómodo el desprecio. Y esta vez no de parte de la iglesia. He sentido una vez que me convertí a Dios en mi propio grupo de amigos, un lugar donde yo me sentía bien, donde me sentía cómodo, una mordida de esas que son letales. También vi o escuché el susurro de algunos creyendo de que yo ya no iba a poder continuar, que este sí era mi golpe letal, que este sí era el golpe de knockout, que yo ya no me iba a levantar, que no iba a volver a venir a la iglesia, que no iba a volver a creer en Dios. Terminaba mi vida en ese momento. También veía como muchos estaban expectantes, esperando que yo cayera. Y lo mismo le pasó a Pablo. La serpiente lo mordió y las personas que estaban ahí, que lo habían tratado bien, que lo habían tratado con amor, empezaron a juzgarlo. Y empezaron a decir entre sí, ¿qué habrá hecho este hombre que se escapó del mar, pero aún la justicia lo está persiguiendo y ahora una serpiente venenosa lo mordió y va a morir? Y también escuchaba el susurro de algunos que decían, le queda poco tiempo, le quedan unos minutos nada más, le quedan unos instantes para que su vida se termine. Pero para nosotros poder solucionar ese problema y para poder salir de ese problema, hay cosas que no debemos hacer. Una, culpar a los aldeanos que estaban alrededor. Dos, creer que ese no es nuestro lugar porque esa serpiente nos mordió ahí. Y tres, confiar en que ese veneno nos va a destruir. Y hay veces que el diablo esconde sus golpes más fuertes en los lugares que menos creemos. Pero necesitamos tener memoria para poder avanzar. Muchos de los que estamos aquí nos hemos escapado de ese proceso. Yo puedo preguntarle cuántos de los que están aquí han soportado tormentas y levantarán todas las manos. ¿Cuántos de los que están aquí han soportado que los ataquen los religiosos? Ni todos levantarían la mano. Pero si yo preguntara cuántos soportaron una mordida en el lugar donde se sentían en familia, cuántos soportaron que en la iglesia quizás alguien lo haya lastimado, cuántos se atreven a soportar que en este lugar alguna de las actitudes de un hermano te haya dolido. ¿Cuántos pueden haber escuchado el susurro del diablo diciendo de que ya se había terminado tu tiempo y que este no es tu lugar? Y que lo que te sentías en familia era solo una trampa, que venía el zarpazo mortal y que como todos lugares ibas a salir lastimado. ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces se fijaron mucho más en la serpiente que en lo que Dios nos había hablado? Pero, ¿qué tenía Pablo que no se dejó llevar por la serpiente? Considero de que Pablo sabía que esa serpiente era muy venenosa, era letal, era mortal. Obviamente que los aldeanos de ahí lo sabían. Todos estaban esperando que él muriera, pero resulta que Pablo tenía memoria. Él sabía olvidar todo lo que había quedado atrás para avanzar. Y en ese momento donde la serpiente lo mordió, él podía recordar todo lo que había pasado en su vida. Y quiero decirte algo, Dios nunca va a escuchar a un quejoso. A Dios no le vamos a tocar el corazón diciendo, Señor, siempre a mí, yo siempre a mí, siempre a mí. No, eso no es una manera de oración. A Dios no le mueve eso. Siempre nos pasa lo mismo. Cuando tenemos un problema, no nos enfocamos en el problema que tenemos ahora, sino que recordamos todo lo que nos pasó atrás. El barco que se nos rompió, la tormenta que se nos levantó, los religiosos que nos atacaron. Y hasta ahí llega nuestra vida y nos mantenemos en ese calor. Recordamos siempre lo malo.
Recordamos siempre los momentos difíciles, pero Pablo no era así, nos dejó una gran enseñanza. Cuando la serpiente lo mordió, Pablo nos dijo, ¿y las cadenas? Señor, pero una vez que te acepté, una vez que te conocí, y ahora me atacan. Me atacan los de mi pueblo, me atacan ahora en Roma, me atacan en todos lados. Me están esperando para enjuiciarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Yo ya está, aquí me muero. Eso es lo que haría cualquier persona normal. Pero Pablo tenía una gran memoria. Y él no se había olvidado del primer encuentro que tuvo con Jesús. Él nunca pudo olvidar la palabra de Jesús. Y él nos recuerda en Hechos capítulo 22. Mire lo que dice. Él empieza a relatar su transformación. Él empieza a relatar cuando Dios lo transformó. Él empieza a relatar cuando Dios lo convirtió. Y le dice en el versículo 18 del capítulo 22 de Hechos. Y le vi que me decía a Jesús, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que los mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo recordó muchas veces su conversión. Él le contaba a todos cómo había sido convertido, cómo él se volvió un seguidor de Cristo. Y es que esas palabras lo hicieron vencer. Él nunca se olvidó lo que Jesús le había dicho. Él no recordó el proceso, él no recordaba todo lo que pasó, sino que recordaba que una vez Jesús se acercó a él y le dijo, te enviaré lejos. Hay personas que no te van a escuchar. Hay personas que no van a querer escuchar lo que tienes para decir, pero tranquilo porque yo te enviaré lejos. Y hoy estoy seguro que alguien de aquí está necesitando de que Dios le diga algo. No te olvides de la promesa que Dios te hizo cuando tuviste un encuentro con Él. ¿Sabes? Muchas veces nos olvidamos de las promesas por fijar nuestra mirada en los problemas. Si Pablo hubiera fijado la mirada en la serpiente, seguramente su vida hubiera terminado ahí. Si Pablo hubiera fijado su mirada en el barco y en los vientos, seguramente su vida y la de que todos los tripulantes se hubieran terminado ahí. Si él se hubiera fijado solamente en las cadenas, su vida hubiera terminado en la cárcel. Si él hubiera querido defender la causa por la cual él había creído, su vida había terminado ahí con los discípulos. Pero él tenía una gran memoria, él sabía lo que Dios le había dicho desde el principio. Cuando Jesús lo llamó al encuentro, cuando se encontró con él, le dijo, Pablo, tú vas a ser un instrumento en mi mano y yo te enviaré a que le predique a los gentiles. ¿Y sabe por qué Pablo sacudió la serpiente y la tiró al fuego? Porque todavía no se había cumplido lo que Dios prometió en él. Y por lo tanto, cuando tú y yo creemos la promesa de Dios, hasta que no se cumpla lo que Dios dijo en nuestra vida, no habrá serpiente que nos haga daño. No habrá infierno que nos defienda, que nos detenga. No habrá circunstancia que no podamos sustentar. Pero nos cuesta a nosotros sacudir la serpiente. Y vivimos siempre culpando al proceso. Lo que me dijo, lo que dije, lo que no hice, le fallé a Dios. Lo que me hablaron, cómo me miraron. Pastor, yo me sentía en familia ahí. Yo me sentía bien, pero nunca pensé que los golpes iban a venir de ahí. Claro, porque en realidad te falta conocer de la palabra. Porque tú y yo debemos entender algo. De que siempre debemos estar preparados a defender lo que Dios nos prometió. Y muchos van a querer quitarte la mirada del propósito que Dios tiene en tu vida. Muchos van a querer quitarte de este lugar. Muchos. El diablo puede utilizar diferentes actitudes, diferentes circunstancias, diferentes problemas para que tú te quieras ir de la iglesia y no puedas pasar ese escalón que tanto te costó desde que conociste al Señor.
Yo siempre les digo que mi escalón más grande de pasar fue cada vez que yo quería servir a Dios, cuando recién había comenzado, algo se me levantaba. Un problema. Yo cuando quise servir al Señor, siempre se me levantaba algo. Siempre algo pasaba hasta que yo le dije, ustedes recuerdan, pero sé que hay algunos aquí que quizás nunca lo escucharon. Yo le dije a mi padre, el pastor, no voy a hacer nada para Dios. No voy a levantar los leños, como lo hizo Pablo. No voy a hacer nada. Yo me siento en el fondo y adoro a Dios. Yo creo en Dios. Yo lo amo a Dios, pero no voy a hacer nada. Porque cada vez que yo quiero levantar un leño, hay alguna serpiente que me ataca. Y me mata. Y claro que tenía la fuerza para hacerlo. Es que yo era alguien que no tenía memoria. Por allá al principio, cuando empecé a tener conciencia de seguir a Dios, escuché su voz cuando me dijo: yo estaré delante de ti, haré pedazos puerta de bronce y cerrojo, estaré contigo. Pero yo me había olvidado de eso y había fijado mi mirada en los problemas. No podía entender cómo en el lugar donde yo me sentía tranquilo, de ahí mismo vino el golpe. Como muchos hay de aquí que no pueden entender que a veces el golpe viene de aquí adentro. Y no es que tu hermano o tu hermana sea una serpiente. Quizás sea un instrumento de Dios para que tú puedas crecer. O quizás sea un instrumento que Dios use para que los demás cambien de parecer. Dice que los aldeanos que estaban ahí estaban esperando dos cosas: que se hincharan y que murieran. Y tenían solo un pensamiento sobre él, que era alguien demasiado malo como para seguir vivo. Pero cuando Pablo tiró la serpiente al fuego y siguió como si nada, escucha bien, cuando Pablo tiró la serpiente y siguió como si nada, dice que empezaron a pasar las horas y los aldeanos empezaron a cambiar el parecer y empezaron a decir: no, este no es un hombre malo, este no se va a morir, este es un hijo de Dios, este es un Dios. ¿Qué le está pasando? Hay algo diferente en él. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar a los demás. Y aún algunos que todavía están débiles en la fe, debemos sacudir la serpiente y seguir caminando para cambiar el enfoque de las personas. Y los aldeanos dijeron: pero no murió, entonces este debe ser un Dios. Y sabes, Dios está esperando que tú sacudas la serpiente y sigas adelante, porque tu propósito, lo que Dios te prometió, no tiene que ver con la mordida de una serpiente, no tiene que ver que tu vida va a terminarse acá. Él te dijo: yo te llevaré de gloria en gloria, estaré contigo todos los días, voy a cumplir lo que dije que iba a cumplir contigo. Se levante quien se levante, te muerda quien te muerda, te ataque quien te ataque, susurra lo que susurre, tú vas a llegar. Van a estar esperando. Aún los que necesitan de ti. Aunque tú no lo sepas, cada prueba que vivimos dentro de la iglesia, como cuerpo, cada prueba que vivimos, si la superamos, va a ayudar al entorno. Yo recuerdo los comienzos de aquí, cuando estábamos todavía en la casa de Lito, cuando recién se hizo el grupo de WhatsApp. Los que son más viejitos se van a acordar. Parecía una tontería, pero era algo tremendo. Un lunes estaban todos bien, gloria a Dios, ponían versículos, subían imágenes de ellos leyendo, pero al otro día uno se borraba, y el otro se borraba, y el otro decía: yo me voy. Y yo le pregunto: ¿pero por qué te borran? No, porque se borraron los otros. ¿Y tú por qué te fuiste? No, me puse triste. Todos se fueron y me puse triste y me fui yo. Alguien tenía que haber que soportara. Alguien tenía que haber que decir: espera, esto es una
los débiles en la fe necesitan a hombres y mujeres fuertes en la fe. No que digan que son fuertes, no que digan que tienen grande fe, sino personas que soporten. Tú como buen soldado de Dios soporta. Pero ¿no hemos vuelto tan débiles? Afuera soportamos todo. Una historia que un pastor contó. Dice que había una hermana que trabajaba en la iglesia y que no permitía que le dijeran nada. Si le iban a decir no lo estaba haciendo bien, se enojaba. Y ella decía, no, yo vengo de una iglesia donde yo sé cómo trabajar, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Y el pastor no le podía ni hablar. Pero este pastor le dice que un día fue a comprar a un lugar donde ella atendía. Y el dueño de ese lugar la llamó a los gritos y dijo, vení y atendelo. Y esta mujer no dijo ni una palabra. Lo atendió y el pastor dijo, así que en la iglesia no deja pasar ni una. Pero afuera deja que todo te pase por arriba. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos. Porque acá el que tiene más valor es el que soporta. Acá el que tiene más carácter no es el que grita más, sino el que sabe dar la respuesta blanda para aplacar la ira. Acá el que tiene la razón no es el que se va, sino que el que permanece hasta el fin. Acá el que quiere hacer más va a tener que ser menos. Acá el que quiere ser el más grande va a tener que ser el más siervo de todos, va a tener que servir a todos. Y dice que los discípulos estaban ahí y le dijeron, la madre de los discípulos dice, ¿será que pueden sentarse a tu lado mis hijos? Y Jesús le dijo, no saben ni lo que dices. Porque a mí no es, yo no puedo decir quién se va a sentar a mi izquierda y a mi derecha. Pero sí te digo algo. El más grande de aquí será el más pequeño en el reino de los cielos. Por lo tanto, si quieres ser grande en los cielos, vas a tener que aprender a ser el más pequeño aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué no podemos sacudir la serpiente y tirarlo al fuego? Porque no entendemos de que más allá de las cosas que nos vayan sucediendo en nuestra vida, que somos seres humanos, nos vamos a enfermar, nos vamos a tropezar, nos van a dañar, van a hablar mal de nosotros. Más allá de todas esas cosas, lo que prevalece es la promesa que Dios hizo en nuestra vida. Dios nos dijo, caerán 1000 a tu diestra y 100.000, pero a ti no te tocarán. Habrán pestes, guerras, hambre, rumores de guerra, pero el que habita en el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Pablo dice, para alcanzar, para estirarme, no tengo que empujar a todos, ni patear a todos, ni quedarme solo, no. Olvidándome ciertamente de todo lo que dejé atrás, me extiendo. Por lo tanto, el próximo proceso que vayas a vivir no está de la mano con la que viviste el año pasado. Ese ya pasó, y si estás aquí es porque has vencido. El próximo proceso que vas a vivir es para que tú te fortalezcas y además puedas levantar al débil en la fe. Inmediatamente los aldeanos le dijeron, espera, la persona que es dueña de todo aquí está enferma, necesito que ores por él. Y Pablo pasó de ser un extraño, alguien que lo acusaba, a ser aquello que todos querían escuchar. Ahora, ¿quieres que en tu casa escuchen el Evangelio? ¿Quieres que en el barrio escuchen la palabra que tienes de parte de Dios? Entonces tienes que vencer primero aquí. Entonces tenemos que aprender a sacudir la serpiente y vencerla.
Hay una frase de una película que es bastante graciosa, pero me quedó y que viene a colación de este tema. Un hombre le dice, pero me contaron que una cobra te había mordido y que había muerto. Y que había muerto, y dice, efectivamente fue así. La cobra me mordió y después de unas cuantas horas de sufrimiento, ella murió. Pero ¿sabes? Eso pasa en nuestra vida como cristianos. La serpiente nos puede morder, pero si nos mantenemos en Cristo, la que va a sucumbir va a ser ella, no nosotros. Si entendiéramos el poder y la autoridad que tenemos cuando aprendemos a confiar en lo que Dios nos prometió, no nos hincharíamos ni siquiera por una mordida. ¿Verdad que si alguien nos hace algo en la iglesia, inmediatamente nos levantamos? Eso es porque nos hinchamos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, Dios me llamó a un propósito grande? Amén. Gloria a ti, Jesús. Tengo que demostrarle a Dios que yo creo en Él. Sí, Señor. Tengo que demostrarle que tengo memoria, que yo recuerdo que Él fue el que me llamó y que Él no puso letras chicas. Si te atacan, bueno, está bien. Si se levantan tormentas en el río, está bien que te retrocedas. Si la gente habla mal de ti, está bien, frena. Dios no puso eso en su contrato. Él dijo, yo estaré contigo. No me importa lo que griten, no me importa lo que quieran decir desde donde quieran decirlo. La autoridad de Dios está en mí. No por lo que soy, sino por a quien le creí. No por lo que me está pasando, sino por lo que Dios dijo que me iba a pasar. No por el momento que estoy viviendo, sino porque Dios dijo, yo voy a estar contigo en el horno de fuego si es necesario. Gracias, Jesús. Hace poco hablé de una hermana que no viene aquí a esta iglesia, que va a otra iglesia, que había escuchado el mensaje de la reunión pasada. Dijo, me quebranté y ahora quiero empezar a ir a la iglesia, esta vez con fuerza. Ella tiene unos problemas que ha tenido con algunos hermanos. Pero tengo miedo, me dijo. Tengo miedo de ir y de vuelta que me suceda. Dije, mira, de algo estoy seguro. Que Dios nunca dejaría solo a alguien que esté dispuesto a meterse hasta en el horno de fuego por Él. Dios nunca dejaría morirse a alguien que no esté mirando el veneno de la serpiente, sino el poder del león de Judá. Yo sé que Dios nunca dejaría solo a alguien que crea en Él. El barco se te puede hundir, pero ni un cabello de tu cabeza se perderá. Yo siempre pienso en esto. ¿Cómo es que aguantaba tanto Pablo? Siempre meditaba, Señor, ¿cómo aguantaba tanto? En estos tiempos no aguantaríamos ni que nos tiraras del caballo. En estos tiempos de hoy los cristianos no aguantaríamos ni que te nos pare delante y nos tire del caballo. Nos podríamos con, me tiraste del caballo, Señor, me dolió, me duele la espalda. En estos tiempos hemos querido ser demasiado mimosos. Cuando tendríamos que entender que estos son los tiempos en el que quizás la barca de tu vida se rompa, perdamos el trabajo, la seguridad, pero la promesa de Dios va a estar firme. Un ángel se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, toda esta gente está desesperada. Unos corren para un lado, otros están ayunando, otros tiran las cosas, unos se quieren escapar de los barcos pequeños. Pero dile que se mantengan en la barca, porque la barca se va a romper, pero ustedes no van a perecer. Y lo que Dios hoy nos está prometiendo es, vamos a poder tener algunos problemas, unos más grandes que los otros, pero el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida.
No puedo explicar por qué siempre te toca a ti. No puedo explicarte por qué tienes prueba tras prueba. No puedo explicar eso. Pero sí sé algo. Que Dios nunca te va a soltar. Ni a la barca, ni en el mar, ni en la aldea, ni en ningún lugar. Ni en la cárcel. Él estará contigo. Gracias, Jesús. Él te va a defender. Él va a defender tu causa. Y no es con nuestras palabras, sino con lo que creemos. Pablo podría haber llegado a decir que personas de Malta, soy un hijo de Dios. Voy a la iglesia todos los días, charlo con el pastor y con los pastores y con los hermanos, me llevo, leo la Biblia, oro, y Jesús me dio un ministerio. Ahora soy apóstol. Pero Pablo no dijo eso. Él se enfocó en la promesa de Dios y su actitud, su carácter, hizo que todo en la aldea adorara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra actitud puede hacer que el mismo hermano que te lastimó conozca el verdadero Dios. Nuestra actitud puede hacer que el mismo hermano que habló de ti adore a Dios. Nuestra actitud puede ser que el mismo hermano que estaba diciendo, cae, a ver cuándo va a caer, levante sus ojos y crean en Dios. Y si eso sucede, has tenido la victoria. Si eso sucede, la gloria es para Dios y es lo que tiene que ser nuestra vida, reflejar la gloria de Dios y no nuestra actitud, sino la gloria de Dios, no nuestra fuerza. Y si tú quieres hoy sacudir la serpiente que por tanto tiempo te persiguió, debes aprender a olvidarte, pero claro, teniendo una buena memoria. Sabiendo que el que te llamó, no te llamó porque tú eras alguien que siempre vencía, porque eras fuerte. Te llamó por amor, por gracia. Y te hizo uno de su pueblo. Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Un ADN, te cambió el ADN porque todos los que reconocen a Jesús dice que tuvieron la autoridad para ser llamado hijo de Dios. Por las venas de Pablo recorría el Espíritu Santo. Y no hay veneno que pueda detenerlo, no hay ataque que lo pueda detener. Ahora, Dios nos está preparando para poder ver grandes milagros, para salir a predicar, para ver cosas grandes. Pero primero viene por la casa. Primero Él viene a ordenar su casa. Primero Él viene a buscar personas con propósito. Y cuando tú tienes una prueba, quizás no te vaya a decir que te rías, pero créeme, es porque tienes un propósito con Dios. No consecuencia, una prueba. Es porque Dios te está probando. Ahora tengo una pregunta. ¿Vas a desistir y te vas a perder la oportunidad de que Dios te use para su gloria? ¿Vas a desertar del ejército de Dios? ¿O le vas a decir, Señor, las cadenas, los latigazos hablan de tu gloria en mi vida? Ciertamente olvidándome todo lo que dejé atrás, prosigo a la meta, al propósito, al llamamiento de Dios. No te quedes en el escalón de los que se quejan, no te quedes en el escalón de los quejosos, a Dios no le agrada. No te quedes en el escalón de los que siempre están esperando de que todos lo ayuden. ¿Qué te parece si sube un escalón? Dice, Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Quiero pasar al lado de los que dan. Y dar no es solo alimento. Y dar no es solo dinero. Dar es enseñar lo que Dios tiene en tu vida. Dar es lo que hizo Pablo. No tengo Pedro, no tengo oro
ni plata, pero lo que tengo te doy. Recibe de Dios. Dar es enseñar a los débiles de la fe a perdonar. Dar es mostrar por nuestra actitud de que somos otra persona y que no nos llevamos por lo que los demás digan, sino que nos llevamos por lo que Dios dijo. Y si la cosa está complicada en tu familia, pero Dios te prometió que te iba a restaurar tu familia, tranquilo. Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Si la cosa está complicada en tu vida, tranquilo. Si se levantó una enfermedad, yo sé, es difícil decir esto. Tranquilo. Porque nadie podrá detenerte hasta que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Pero hay uno que lo detiene. Y ese eres tú. Y ese soy yo. Ya termino. Gedeón tenía muchas personas que lo acompañaban, una gran cantidad. Alrededor de 32.000 personas que se pusieron a la orden para pelear. Y Dios le dijo, son muchos, Gedeón. Se le fueron 10.000, quedaron 10.000. Y después se le dijo, siguen siendo muchos. Y quedaron 300. Y Gedeón se fue. Se fue de vuelta a esconder y a su lugar porque era imposible vencer con 300. Y porque dijo, Dios se equivocó. Y esta guerra no era para mí. Porque si fuera para mí, Él me hubiera provisto de un ejército grande. Pero en realidad Gedeón no dijo eso. Él se mantuvo. Y era un joven temeroso. Pero se mantuvo con los 300 al igual que con los 32.000. Se mantuvo ahí. Y hay veces que van a tener que menguar tu fuerza, van a tener que menguar tus bastones de los cuales tú te sostenías. Y a veces va a tener que haber que la gente que te rodeaba ya no esté más. Cuando una gran cantidad de personas nos rodeaban, cuando recién comenzamos el ministerio, yo me sentía fuerte, pero Dios en un momento se fueron todos. Y yo me fijé más en los que faltaban que en el que estaban. Entonces me retiré y dije, Señor, no trabajo más, sigo adorándote, pero no lo hago más. Y Dios tuvo que traer una ancianita para decirme, esta mujer tiene más fuerza, tiene más fe, tiene más valor que tú. Levántate, toma tus cosas, porque mucho camino hay para recorrer. Así que hoy Dios te dice algo, levántate y sigue caminando porque tienes muchas cosas que vivir con Él. Gracias, Jesús. Y porque este es tu lugar, esta es tu casa. Y porque van a haber momentos difíciles y vas a tener preguntas y dudas. Pero no se termina tu vida hasta que Dios cumpla los propósitos en ti. Porque tienes que creerle a Él. Tienes que confiar en Él. Y tienes que demostrarle que estás dispuesto a subir escalones. Pastor, ¿cómo hago para subir el escalón? ¿Tengo que orar 2 horas más de lo que oro? ¿Tengo que leer más? Y yo te digo, sí, tienes que orar y tienes que leer. Pero yo te diría algo. Tienes que actuar más como un cristiano. Tienes que tener memoria. Tienes que creer más en Dios. Tienes que ayudar más a los débiles en la fe. Tienes que demostrar que quieres subir un escalón. Ella quiere demostrarle al Señor que puedes caminar solo o sola. Que lo amas a Él y que crees en su propósito y que a pesar de que han pasado temporadas difíciles, sigues aquí. Estás con vida. Por lo tanto, aún tienes trabajo que hacer. No te fíes en lo que te falta, en lo que te duele, en
En lo que sientes, fíjate en lo que Dios te prometió. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Y voy a invitar a los hermanos de alabanza que pasen. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús.